Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en nuestro curso de prevención cardiovascular organizado por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y llegando a ustedes gracias a KINFA, quien nos da todo el soporte técnico. A quien agradecemos, ¿verdad? En cada clase todo el apoyo que nos dan. Bueno, esta noche tenemos un exponente de lujo, es el doctor Federico del Puerto. Y siguiendo con nuestro programa científico, nosotros vamos a hablar hoy de factores de riesgo cardiometabólicos. El doctor Federico del Puerto es médico clínico, educador especializado en diabetes, certificado por la Sociedad Argentina de Diabetes, ha hecho el diplomado de diabetología clínica de la Universidad del Pacífico, es docente universitario, magíster en administración hospitalaria y magíster en gobierno y gerencia pública. Vamos a escuchar al doctor hoy que nos va a hablar de obesidad, prediabetes y diabetes, estrategias de control y objetivos. Es una clase súper interesante que va muy de la mano con todas las clases que hemos escuchado anteriormente. Doctor del Puerto, bienvenido de parte del programa de prevención cardiovascular. Le cedo la palabra. Pero muy buenas noches. Espero que estén pasando súper bien esta noche maravillosa de abundancia. Nuestro clima está un poco especial, pero nosotros somos más especiales que el clima tratando de compartir conocimientos acerca de prevención cardiovascular. Bueno, vamos a empezar en honor a tiempo porque hay tantas cosas que quiero compartir. En fin, factores de riesgo cardiometabólico. Cuando nos hablan de factor de riesgo, ¿cuál es la probabilidad de que se pueda producir un evento? Entonces, empecemos. Espero que sea una noche maravillosa en la cual vamos a compartir factores de riesgo cardiometabólicos, sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes y las estrategias de control y objetivos. Entonces, aquí tenemos el elefante blanco. Son las 20:05. Entonces, el gran elefante blanco, que en este caso es gris, pero está en nuestra habitación y no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad que se pueda producir un evento? A eso llamamos factor de riesgo. Entonces, vamos a hablar hoy de sobrepeso, obesidad, prediabetes y diabetes. Entonces, vamos a tener en cuenta una situación interesante. Entonces, una primera definición de enfermedades cardiometabólicas. Es un espectro de condiciones que comienzan con resistencia a la insulina, progresan ¿a qué? A un síndrome metabólico, prediabetes y finalmente hacia la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2. Estas condiciones vamos a agruparla en un término general como enfermedad cardiometabólica, ¿sí? Ya que están relacionadas o comparten la probabilidad de producir un evento que viene siendo el factor de riesgo como cual el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, presión arterial alta. Entonces, otros factores de riesgo serían la dieta malsana, el uso del tabaco, el sueño insuficiente y estar sentado largas horas y con muy poca actividad física programada y no programada. Entonces, estamos parando, analizando, evaluando, reflexionando. Correcto, vamos a una segunda definición. Las complicaciones cardiometabólicas son enfermedades multifactoriales y puede estar involucrado un amplio espectro de factores diferentes, incluidos cambios en los entornos de vida, que son los determinantes sociales, económicos de salud, dietas, estilos de vida, factores genéticos y epigenéticos. Entonces, se han logrado avances significativos en la aclaración de estos mecanismos multifacéticos asociados con muchas complicaciones cardiometabólicas, pero que aún queda mucho por hacer. Entonces, una vez hecho nuestra definición, les presento a un manual de procedimientos de medidas antropométricas que vienen siendo presentadas por NANES, NHANES. Entonces, nuestro gran manual
que lo podemos encontrar en el link de la CDC, eh, nos habla, nos expresa estas situaciones. ¿Por qué son tan importantes las mediciones que hacemos de acuerdo a la edad del paciente? ¿Qué estamos llamando la atención? Cuando nacemos, ¿qué medimos? Circunferencia, vemos la longitud del niño, ¿verdad? Del recién nacido, vemos la circunferencia cefálica, vemos el peso. Y al segundo mes y más vamos observando otras medidas. Y así estas medidas antropométricas se van incrementando. ¿Qué rescatamos en esto? Que estamos evaluando el peso, la talla, la circunferencia abdominal y también vamos observando otras medidas sagitales que son tan importantes para evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se está observando, lo que habíamos comentado anteriormente, que nos facilita NANES en su manual de procedimientos de evaluación antropométrica y las técnicas correspondientes. Vamos a interpretar un poquito más adelante por qué son tan importantes estas medidas antropométricas. Porque aquí tenemos a Arnold Schwarzenegger, no sé si lo dije bien, con un índice de masa corporal de 34. Y obviamente tenemos a otra persona con este mismo BMI, con este mismo índice de masa corporal de 34. Y aquí tenemos que evaluar la diferencia que existe entre la composición corporal, que va más allá del índice de masa corporal. O sea, yo tengo que evaluar el peso total, espectacular. Veo también la masa grasa, la masa libre de grasa, la masa celular, la masa magra, masa muscular esquelética, el agua corporal. En fin, tantas cosas vamos evaluando con la composición corporal. Estamos evaluando más allá del índice de masa corporal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en los diferentes métodos de evaluación de la composición corporal? Podemos utilizar una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, una densitometría, una plestimografía, una impedancia bioeléctrica, una antropometría. Obviamente estamos utilizando lo que disponemos al 100%, que viene siendo la antropometría, pero muchas veces tenemos que observar, analizar, parar, evaluar, tomar decisiones debido a que la masa grasa es mucho mayor en el cuerpo que lo que es la masa magra y vamos evaluando el riesgo, o sea, nuevamente estamos evaluando cuál es la probabilidad de que pueda existir un evento cardiovascular que se vaya aumentando en nuestros pacientes. Tenemos grandes ventajas y desventajas como bien se describen en la lámina, y vemos que la antropometría es barato, no invasivo, las desventajas, una baja reproducibilidad, sensibilidad y especificidad. Más sin embargo, cuando empezamos a evaluar una resonancia magnética nuclear, vemos una gran precisión, una repetitividad para el tejido adiposo y muscular en todo el cuerpo y zonas específicas, pero sin menospreciar las grandes ventajas que nos da la densitometría. ¿Por qué? Pues fácil de usar, baja radiación, muy preciso para las extremidades y grasa. Vamos a ir observando cuál es el porcentaje de grasa que se pueden describir tanto en hombres como en mujeres. Y vamos a ver lo aceptable en mujeres, entre 25 y 31%, y en hombres entre 18 y 24%. Así que estamos observando, viendo nuevamente que existen otros métodos para medir grasa corporal o para observar cuál sería nuestro porcentaje aceptable de grasa en el cuerpo. Estos son mediciones específicamente que hace el Departamento de Nutrición, pero es muy importante que manejemos estas mediciones para ver cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos con estas medidas antropométricas y la utilización correcta de los dispositivos que tenemos disponibles para evaluar nuestro riesgo de padecer algún evento cardiovascular próximo. Entonces, vamos observando qué tiene que ver nuestro índice de masa corporal y la caracterización de nuestra composición corporal, y vamos viendo, analizando de que efectivamente vamos teniendo otros dispositivos. Por ejemplo, lo que habíamos hablado anteriormente, la impedancia bioeléctrica. La medición consiste en el paso de una corriente eléctrica, me subo,
¿verdad? Si no tiene, es inocua, no nos va a electrocutar ni absolutamente nada. Observamos la respuesta de la grasa, el hueso y el agua y el músculo eléctrico. Para ello, el paciente se sube a la plataforma, como vemos en la lámina, tomamos de las agarraderas, ¿verdad? Y en menos de un minuto obtenemos los resultados que enseguida vamos a ver. Lo primero que nos indica es la distribución de cada compartimiento corporal. El informe va a evaluar o va a mostrar cómo se distribuye el peso total del paciente, la grasa, la masa libre de grasa, que incluye la masa muscular, el agua corporal y la masa ósea. O sea, vamos teniendo una mayor información de estos datos que podemos analizarlos más adelante. Entonces, vamos teniendo, esta es la presentación de un informe, a modo a que veamos, ya nos vienen con con todas las referencias como tal, y vamos evaluando cuáles son los valores que vemos como estándar para la edad y el sexo. Entonces, una absorciometría de rayos X doble, ¿verdad? Energía dual, que viene siendo la densitometría fotónica de rayos X con una alta precisión para medir la grasa corporal. Entonces vamos observando que la imagen de distribución relativa de grasa amarilla, el tejido magro, que viene siendo el naranja y el rojo, y el hueso. Vamos observando el hueso como se ve en azul, ¿verdad? Nuestro tejido magro en naranja y rojo, y vamos observando cuáles son estas líneas de corte amarillas que van observando qué cosa, para distinguir las regiones estándar. Se informan resultados de composición corporal, porcentaje de grasa corporal total y los índices adiposos y los índices magros. Y seguimos evaluando medidas antropométricas para tener en cuenta. Bueno, vamos a observar a una paciente femenina de 30 años con un índice de masa corporal de 41. Me voy a ir a mi clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en mi clasificación de obesidad, y voy a ir buscando en mi reglita. Aquí voy buscando, 41.3 aproximadamente. Entonces, voy a clasificarlo como una obesidad grado o clase 3, con una grasa corporal del 50%. A ver, aquí tengo grasa y aquí tengo edad. Mi paciente tiene 30 años, 25, 30. Voy buscando aproximadamente, o 30. Y voy buscando mi masa corporal en 50. Entonces, ¿qué estoy observando? Que la cantidad de grasa corporal total es del 50%. Y habíamos observado en nuestra clasificación en láminas anteriores, que también está dentro de esta lámina, vamos observando que cuál es lo aceptable. En mujeres, en 25 a 31%. Entonces, con esta evaluación hemos visto de que nuestra paciente de 30 años, una paciente joven en edad reproductiva, con un índice de masa corporal de obesidad clase 3, con una grasa corporal de un 50%, eh, estamos en riesgo. Ahora bien, no todos tienen el mismo riesgo y lo vamos a ir viendo más adelante. Quédense con esta idea de que les voy a hablar más adelante de Edmonton. Así se quedan con Edmonton, lo anotan por favor en algún lugar, que vamos a hablar más adelante de sus criterios de clasificación. Ok, seguimos con nuestra resonancia magnética nuclear. Las ventajas de este método son la validez para medir la grasa visceral sin someter al paciente a radiaciones. Su precisión es muy elevada, es considerado el gold estándar para masa muscular y para la cantidad y el volumen de tejido adiposo, sobre todo el abdominal, y las posibles ventajas serían el elevado costo y la baja accesibilidad. Pero nos da una información bastante precisa de la distribución de la grasa visceral, que viene siendo otro factor de riesgo cardiometabólico importante. Entonces, pasamos a hablar en un momento de sobrepeso, obesidad. Bueno, vamos a tener un pequeño corte de cuando yo hablo de superior a 25, sobrepeso, y superior a 30, obesidad, así no nos matamos con las comas. Entonces, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que presenta un riesgo para la salud. En adultos, bien lo dijimos, superior a 25 sobrepeso y
un índice de masa superior a 30 es obesidad. Entonces, ¿qué vamos observando? Un peso normal, un sobrepeso, una preobesidad, una obesidad clase 1, clase 2, clase 3. Pero, ¿qué vamos observando en esta situación cuando vemos nuestra circunferencia abdominal? ¿Correcto? Menor o igual a 102 en hombres, ¿verdad? Y menor o igual a 88 en mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Podemos ver que por nuestro índice de masa corporal a nuestra paciente, que era la clase 3, 41, nuestro riesgo de comorbilidad es severo. Ahora, podemos lograr por la cinta métrica la circunferencia abdominal y vamos a observar que está elevado también. O sea, nuestro riesgo cardiovascular va en aumento. Pero recordemos que no todos tenemos la misma distribución de masa grasa en el cuerpo. Hay personas que mantienen una masa abdominal aumentada de tamaño de manera abdominal y en pacientes que tengan masa grasa en otras regiones del cuerpo. Entonces, tenemos que tomar una cinta métrica y lograr tener estas medidas antropométricas para poder estratificar nuestro paciente con un índice de masa corporal, puede ser una obesidad grado 1, pero con nuestra circunferencia abdominal aumentada y obviamente que puede ir aumentando también nuestro riesgo cardiovascular. Entonces, sobrepeso, obesidad. El peso superior a lo que se considera saludable para una persona de determinada altura se describe como sobrepeso o obesidad. El índice de masa corporal es una herramienta de detección de sobrepeso y obesidad. Para las personas, el índice de masa corporal es una herramienta de detección, pero no diagnostica grasa corporal ni estado de salud. Es que nos quedamos cortos con el IMC. Un profesional de salud puede realizar evaluaciones adecuadas para evaluar el estado de salud y riesgo de un individuo determinado. Entonces, vamos a hablar también de nuestros niños. ¿Cómo están nuestros niños en la casa? ¿Están con el Play? ¿Qué están haciendo? ¿Hay internet todavía? Fantástico. Entonces estamos fomentando nuestro sedentarismo. Nuestro índice de masa corporal para niños. Niños y adolescentes. El IMC específico es para la edad y el sexo. Y a menudo se lo conoce como IMC para la edad. El IMC de un niño es diferente de las categorías de un índice de masa corporal en un adulto. La composición corporal de los niños varía a medida que crecen y varía según niños y niñas. Por lo tanto, los niveles de IMC entre niños y adolescentes deben expresarse en relación con otros niños de la misma edad y para ello utilizamos percentiles y son las famosas tablas. Entonces, vamos a tener en cuenta, entonces, si estamos hablando de edad y sexo, vamos a hablar de sobrepeso con el percentil entre 85 a 94. Obesidad con el percentil 95 o mayor. Guardemos esto. Guardemos esto. Obesidad, percentil 95 o mayor. Obesidad severa, clase 2, mayor o igual a 120% del percentil 95 y obesidad muy severa, clase 3, mayor o igual a 140 del percentil 95. O sea, hablamos de obesidad en el percentil 95 o más. Entonces, vamos a ir observando en nuestra tabla nuestro índice de masa corporal específico para la edad y el sexo. Nuestro sobrepeso, habíamos comentado, específico para la edad y el sexo, sobre el percentil 85 y 94. Entonces yo voy observando aquí mi índice de masa corporal, mi edad en años, ¿verdad? Y voy observando mi percentil también. Entonces, necesito auxiliarme de mis tablas para lograr el percentil que necesitamos para lograr hacer una buena estratificación. Entonces,
Vamos a ver en este estudio de NANES también la prevalencia del sobrepeso, la obesidad y la obesidad severa entre niños y adolescentes entre 2 y 19 años en los Estados Unidos desde 1963 a 2018. Y vamos a caernos de espalda con esta situación. Entonces, ¿qué vamos observando? Que los resultados de la encuesta de NANES del 2017-2018, utilizando solamente peso y talla, ven 1963, ¿verdad? Y va aumentando según los años, 94, acá tenemos un pico entre el 2003-2004, baja, sube, a ver, 2009-2010, pero la curva sigue en aumento. Entonces, ¿qué significa esto? Que aproximadamente el 19.3% de los niños y adolescentes de 2 a 19 años tienen obesidad, incluido el 6.1 con una obesidad grave. O sea, que estamos hablando de un percentil mayor o igual a 95 para el sexo y la edad, y nuestra obesidad severa para un percentil mayor o igual a 120%. Entonces, estamos hablando de que nuestros niños están obesos y que nuestra curva sigue en aumento. Entonces, dentro de nuestro screening de obesidad para niños y adolescentes, en este paper de junio 20 del 2017, vamos a ver, vamos a observar un poquito por qué estamos investigando esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestros niños y adolescentes que están en una curva en ascenso del sobrepeso y obesidad y que estamos investigando, estamos viendo la morbilidad? O sea, ¿por qué estamos investigando? Tenemos que indagar problemas psicológicos de salud mental, ¿verdad? Nuestra ansiedad marcada a la telefonía móvil, podríamos poner de ejemplo los videojuegos, observando el asma. Ya observamos en niños y adolescentes apnea obstructiva del sueño, nuestros problemas ortopédicos por el sobrepeso, obesidad, trastornos de rodilla y más, efectos cardiovasculares y metabólicos adversos, la presión arterial alta en niños y adolescentes, niveles anormales de lípidos, resistencia a la insulina, la obesidad en la niñez y la adolescencia puede continuar con la edad adulta y provocar una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus. Ahora, nos ponemos a analizar estos estudios y realmente hace falta solamente observar en una escuela o donde haya muchos niños y con la simple ectoscopía ver, analizar, observar si están en sobrepeso o obesidad de forma ectoscópica, y nos vamos a dar cuenta de que estos estudios están a la par a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, factores de riesgo para sobrepeso y obesidad en niños. A ver, papá o mamá están obesos. Recordemos que los niños comen lo que los padres, ¿verdad? Una mala nutrición, alimentos altos en azúcar, sal, grasas trans, aditivos, conservantes, químicos y un bajo valor nutricional. Bajos niveles de actividad física intensa, menos de 1 hora al día que los niños estén haciendo actividad física, siendo que lo recomendable son mucho más, ¿verdad? Más de 2 horas. Sueño inadecuado. Ideal, niños de 1 a 2 años, de 11 a 14 horas duermen los niños de 1 a 2 años. De 10 a 13 horas duermen o deberían dormir los niños de 3 a 5 años. Entre 9 y 12 horas, los niños entre 6 y 12 años deberían de lograr un sueño reparador. Adolescentes entre 13 a 18 años, entre 8 a 10 horas deberían de dormir, ¿verdad? Entonces, los comportamientos sedentarios, hay que observar lo que estamos viendo en casa, ¿verdad? La cantidad de horas que le estamos dedicando a la televisión, que era antes, a las tecnologías de la información y la comunicación, a los dispositivos móviles, a los videojuegos, entre otros. Y también los bajos ingresos familiares. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se buscó con este estudio? Buscar la obesidad en niños a partir de 6 años y ofrecer, ¿qué cosa? Un tratamiento multidisciplinario, conductual, físico integral e intensivo para promover mejora en el estado del peso. La gráfica de seguimiento del índice de masa corporal debe hacerse en niños desde el nacimiento de forma mandatoria y en cada visita para todos los médicos, y remitir a los niños a un tratamiento multidisciplinario cuando tenga un índice de masa corporal específico para la edad y peso.
en un percentil mayor o igual a 95. Se nos queda obesidad en niños, percentil mayor o igual a 95. Y qué importantes son estas consultas de puericultura en pediatría para ir evaluando crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Entonces, volvemos a nuestro cuadro de obesidad en adultos para tenerlo en cuenta. No solamente vemos nuestro índice de masa corporal según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para obesidad, sino también estamos observando otras medidas antropométricas que vienen siendo la circunferencia abdominal, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿el índice de masa corporal en individuos es suficiente para evaluar la obesidad y sus complicaciones? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos dentro de la práctica médica y la respuesta es no, ¿sí? Tenemos que hacer mucho más porque el índice de masa corporal lo tenemos, claro ejemplo, a Arnold allí observándonos, haciendo a su actividad física en ese entonces y observamos a un índice de masa corporal de 34 con una circunferencia abdominal mucho mayor a 102 y vamos observando que el sistema de estratificación de la obesidad de Edmonton, ¿se acuerdan de Edmonton que habíamos comentado que teníamos que dejarlo como Edmonton, ¿estás allí? Sí, está allí. Es un sistema de estratificación ampliamente utilizado y validado y se basa en los problemas de salud relacionados con el peso entre las personas con obesidad. Entonces, esta estratificación de Edmonton va a observar la gravedad de la obesidad según el impacto de las complicaciones relacionadas con la obesidad en la salud, tanto médica, física y psicológica. O sea que en todos nuestros obesos no son iguales. Tenemos que estratificar a la obesidad. Entonces, Edmonton nos va a dar estadio, stage 0, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ir observando. Me detengo un momentito aquí para poder recordar nuestros factores de riesgo metabólicos, ¿verdad? Vamos a recordar cuáles son nuestros factores de riesgo metabólico. Vamos a tener nuestra presión arterial sistólica, nuestro LDL elevado, nuestro índice de masa corporal elevado, nuestra glucosa en ayunas alterada, insuficiencia renal. Entonces, tenemos factores de riesgos metabólicos. Vamos a pasar a lo que podemos modificar con la conducta. ¿Qué podemos modificar con la conducta? A ver, nuestros riesgos alimentarios o dietéticos, el tabaco, ahora que tenemos los vapeadores y demás, el abuso del alcohol, el sedentarismo como baja actividad física, y bueno, y aquellos que son del ambiente propiamente dicho, que vienen siendo la polución, la diferencia de las temperaturas muy altas, muy bajas. Bueno, nos fuimos haciendo un pequeño popurrí para lo que realmente tenemos que ir observando. Ok, pasamos a lo siguiente. Nuestra estratificación individual de la obesidad, una propuesta clínica de estratificación de la obesidad que este paper viene siendo del 2009 y es maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a ir observando. Habíamos hablado, tenemos nuestro estadio 0, nuestro estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces, podemos tener a nuestros pacientes obesos sin ningún factor de riesgo. ¿Correcto? No tiene presión alta, no tiene lípidos elevados, viene a la consulta feliz porque te trae sin colesterol, sin triglicéridos, con glucosa en rango normal, no hay síntomas físicos asociados, no hay ninguna difusión de ansiedad. Todo es maravilloso. Ninguna limitación funcional, estamos todos en bienestar. Es un paciente obeso con un bienestar, como diría la Organización Mundial de la Salud, físico, mental y social. O sea, espectacular está nuestro paciente, pero con obesidad. Ahora, estadio 1, vamos a estratificar a este mismo paciente que no tomó las conductas, nuestro Magnamen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestro estadio 1. Entonces, ya tenemos la obesidad, ¿verdad? Aquí tenemos factores subclínicos con
ya uno de estos factores de riesgo así al límite, que es lo que solemos tener en consulta, que vienen ya con un cierto grado de hipertensión arterial que todavía estamos estudiando para declararlo como hipertenso, pero todavía no logramos el diagnóstico como tal porque, ¿por qué no? Empezamos ya con una glucosa de ayunas un poco alterada, pero establecidamente con unas limitaciones. Ya empezamos a observar alteraciones en las enzimas hepáticas. Bueno, ya hay otros síntomas asociados, disnea, ocasionales dolores, fatiga. Bueno, ya vamos observando algunas limitaciones. Bueno, tenemos a este paciente que está en el bridge, ¿verdad? En el puente. No está con obesidad establecida, eso es obviamente porque la clasificación de Edmonton lo dice así, todos están obesos, pero cada quien tiene un estadio. En el inicial, espléndido, solamente obesidad. En el grado 1 hay, pero borderline. En el grado 2 ya está establecida la obesidad, pero también ya tiene una enfermedad crónica asociada como riesgo cardiovascular. Ya está con hipertensión, ya está con diabetes, ya está con apnea del sueño, una osteoartritis, una ansiedad, o sea, ovario poliquístico. Ya estamos con una enfermedad cardiovascular establecida. Ahora bien, este paciente obeso con una enfermedad ya establecida empieza a tener un daño de órgano diana. Entonces, es un obeso estadio 3. Ya está establecida nuestra obesidad, hay un daño hay daño de órgano diana, o sea, ya hay un infarto, insuficiencia cardíaca, incapacidad, una osteoartritis, ya hay alteraciones importantes que limiten su funcionalidad. Ahora bien, este paciente obeso con una enfermedad crónica cardiovascular, con daño de órgano diana, ya se complicó. Entonces, pasamos a un estadio de Edmonton 4. ¿Por qué? Porque ya es un paciente que tiene una disabilidad o una discapacidad producida por la obesidad y la condición de enfermedad crónica con sus complicaciones que están produciendo una discapacidad. Entonces, qué interesante es lo que nos expresa desde el 2019 Edmonton, donde vamos observando que el manejo en la primera, aquí en el estadio inicial, identificamos estos factores de riesgo que van a aumentar el peso, hacemos una orientación nutricional, vemos para prevenir cuál es nuestro incremento de producir nuestra actividad física. Ahora, en el estadio 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar qué cosa, cuáles son estos factores que puedan contribuir a otros factores de riesgo. Hacemos una intervención más intensa en el estilo de vida, incluimos la actividad física, las formas de prevención y que vamos viendo, monitorizamos otros factores de riesgo y su estado. En el estadio 2, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a iniciar ya tratamiento integral, ¿verdad? Pero iniciamos el tratamiento integral para tanto de comportamiento como farmacológico y vamos dándole otras opciones de comportamiento conductual y monitoreo de factores de riesgo. Entonces nos vamos dando cuenta de que nos va dando propuestas para cada eh, stage, para cada estadio. Y obviamente en el estadio 4 ya es un tratamiento agresivo de la obesidad que se considera viable con medidas paliativas que incluyen el manejo del dolor, la terapia ocupacional, el apoyo psicosocial, entre otras situaciones. Pero ¿verdad? Esto está maravilloso. Edmonton, clasificación de riesgo de mortalidad. Entonces, vamos a ir observando cómo este estudio de estratificación de Edmonton nos va, nos va relacionando acerca de cómo vamos viendo nuestro riesgo cardiovascular y la obesidad. Y vamos a encontrar qué cosa. Vamos a ir observando que podemos ayudar a identificar personas obesas que tienen mayor riesgo de mortalidad
a una muestra de casi 29.500 personas, un seguimiento de 16.5 años. ¿Y qué vamos a ir observando? Vamos a ver nuestro intervalo de confianza al 95%. Dice, en comparación de las personas de peso normal, las personas obesas en estadio 2 y 3. Recordar que estadio 2 y 3, ahí ya enfermedades, ya está obeso con una enfermedad crónica establecida. Y en el estadio 3 ya se infartó, ¿verdad? Ya tiene la obesidad, la patología crónica y un daño de órgano diana, ¿verdad? Tenían mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. O sea, tenemos que tratar la obesidad y dejar de observarla o mirarla como si fuera que es algo más y que bajamos de peso cuando se nos dé la gana, ¿verdad? No, eso no es así. Entonces, esto era lo más relevante que quería tener en cuenta. El estadio 0 y 1 dice que no se asoció con un mayor riesgo de mortalidad. Y la mortalidad relacionada con enfermedades cardiovasculares en un estadio 2 fue de 2.1. Entonces, ¿con qué nos quedamos nuestra conclusión? Que nuestra estratificación de Edmonton ofrece a los médicos un enfoque útil para identificar a las personas obesas con un riesgo elevado de mortalidad que pueden beneficiarse de un mayor control al control del peso, atención al control del peso corporal. Entonces, ¿les gustó Edmonton? Espero que les motive para buscar la clasificación. Entonces, ¿cuál es nuestra prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad severa en pacientes entre 20 años, desde 1960 al 2018? NANES nos da de vuelta la información, una encuesta nacional de salud y nutrición en los Estados Unidos, y vamos observando nuevamente que de 1960 al 2010, como fue increciendo, ¿verdad? Fue incrementando. Entonces, utilizando peso y talla, ¿verdad? O sea, peso y talla medio a cada participante, que indicaba aproximadamente el 42,5% de los adultos mayores de 20 años tienen una obesidad con un índice de masa corporal de 30 kilogramos metro cuadrado, incluido el 9% con obesidad grave y 31,1% con sobrepeso, que viene siendo un 25 a 29,9% de índice de masa corporal. ¿Qué pasaría si sumáramos estos dos valores de 42,5 y nuestro sobrepeso? Vamos a sumar nuestros adultos en obesidad y sobrepeso y qué valor vamos a ir teniendo. 40, 50, 60, 70, 70, 72, 73, 74, casi 75% de la población de los Estados Unidos está con sobrepeso y obesidad según esta encuesta nacional que hizo NANES. Ahora podemos entender, comprender, decodificar que debemos de hablar de esto y tenemos que lograr las medidas antropométricas en consulta. Bueno, vamos observando otros estudios del 2019 donde esta prevalencia vamos a observar, esto me encantó, ¿verdad? Esta salud metabólica, porque muchas veces no estamos hablando muchas veces de la salud metabólica y esto me gustaría un print de pantalla, porque esto está para reflexionar. ¿Por qué para reflexionar? Aquí está el más buscado. La persona metabólicamente sana, ¿verdad? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Como dirían. Entonces, sí, ahí está. Sujeto metabólicamente sano, dice. Tiene una cintura abdominal para hombres menor a 102, en mujeres menor a 88 centímetros. Bueno, hacemos nuestro checklist. Checklist, hemos logrado el objetivo. Ahora, tenemos una glucosa de ayunas, estamos hablando de glucosa venosa, ¿verdad? Menor a 100 y una hemoglobina A1C menor a 5,7%. Una presión arterial sistólica menor a 120 y una presión arterial diastólica menor a 80. ¿Estás ahí? Estamos haciendo nuestro checklist. Ok. Triglicéridos. Hola, trigli. Menores a 150 miligramos por decilitro. Hacemos nuestro checklist. HDL, colesterol, mayor o igual a 40 o a 50 para hombres y mujeres.
no tomar ningún medicamento relacionado con hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus. Entonces, déjame contarte esta triste historia. Hagamos nuestras apuestas. Entonces, ¿qué creen que esta encuesta de NANES, adultos mayores de 20 años, que ha catalogado como metabólicamente sano, han pasado la prueba? Ok. Un grupo, 10%, ¿quién da más, quién da más o quién da menos? Un 30%, un 50%, un 70%. Ahí va la motivación. Les presento, aquí está la persona que cumpla los requisitos. Esta persona o este paciente, este individuo, es metabólicamente sano. Bueno, en este estudio, el 12,2%, para un índice de confianza 95%, en los Estados Unidos fueron adultos metabólicamente sanos de todo el estudio. Entonces podemos comprender, decodificar que efectivamente tenemos mucha tarea por hacer. La eliminación de la circunferencia de cintura de la definición aumentó el porcentaje de adultos con salud metabólicamente óptima a un 17,6%, pero tampoco hubo una variabilidad muy importante, ¿verdad? Y estas características asociadas a mayor prevalencia de salud metabólica, tanto sexo femenino, joven con mayor escolaridad, no haber fumado, nunca practicar actividad física vigorosa e índice de masa corporal bajo. Entonces, ¿qué tenemos? Que menos de un tercio de los adultos con peso normal eran metabólicamente sanos y la prevalencia disminuyó a 8% y a 0,5% en individuos con sobrepeso y obesos respectivamente. Entonces, hablemos de sobrepeso y obesidad y cuáles serían nuestras estrategias. Entonces, vamos a observar una definición de, de obesidad y primeramente tenemos que tener en cuenta descartar las causas de obesidad, ¿verdad? Si es de causa primaria, secundaria o inducida por drogas, ¿verdad? Y una vez que yo estratifique esta situación, ya descarté que fuera por un desorden genético, ¿verdad? Con algún síndrome, ya descarté que sea secundaria por secundarismo neurológico, endocrino o psicológico, y también descarto que sea inducido por drogas. Entonces, por cada aumento de 5 unidades en el índice de masa corporal por encima de 25, eh, vamos a tener la mortalidad general va a aumentar a un 29%, la mortalidad por enfermedad vascular a un 41% y la mortalidad relacionada con diabetes va a un 210%. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De que la mortalidad relacionada con diabetes eh, se, se nos va a un 210%. Entonces, obesidad, economía de la salud. Nada, tenemos que comprender que a mayor grado de obesidad los costos se van incrementando. Son las 20,45. Un índice de masa corporal más alto en los últimos años de la adolescencia se asoció con un nivel más bajo de educación acumulada. Datos de la encuesta longitudinal nacional de juventud encontraron que un aumento de una unidad en el índice de masa corporal está directamente asociado con salarios por hora de 1,83% más bajo. O sea, a mayor lactoscopía, que nos vean un cierto grado de obesidad, nos pagan menos. O sea, tenemos que tener en cuenta de que no solamente es por salud. Ok, vamos pasando a esta situación, lo mismo que habíamos observado anteriormente, y tenemos bien en cuenta esta clasificación de la OMS, pero también en cuenta nuestra circunferencia abdominal, que es lo que estamos insistiendo a cada momento. Esta parte es maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra parte 1 evaluamos nuestro índice de masa corporal y cintura en todas las consultas, ¿verdad? Y evaluamos tanto nuestro índice de masa corporal como nuestra cintura y vamos observando también el riesgo, porque muchas veces puedo tener un índice de masa corporal de borderline, así 24, 24,5, 24 o 26, pero mi circunferencia abdominal es mayor a 104, 105, ya me pasé. Entonces, mi índice de masa corporal está aceptable, pero mi circunferencia abdominal aumenta mi riesgo cardiovascular. Entonces, paso 2, nuestra historia clínica y comorbilidades.
Nuestra evaluación médica, muy importante. Nuestra evaluación nutricional, nuestra evaluación psicológica y mental y nuestra evaluación de la capacidad funcional. Entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestra evaluación médica? Primero, descartamos nuestra obesidad secundaria, ¿verdad? Si es secundaria a medicamentos, ya habíamos descartado que sea de causa genética o de causa de algún síndrome neurológico o endocrino metabólico o psicológico, psiquiátrico, y entonces descartamos nuestra obesidad secundaria, nuestro riesgo cardiovascular y observamos nuevamente allí. ¿Cómo está el LDL alto, HDL bajo, fumar, antecedentes patológicos familiares de cardiopatía coronaria prematura, alteración de glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa, hipertensión, hígado graso no alcohólico? Y bueno, entonces vamos observando nuestro riesgo cardiovascular. Ahora, enfermedad cardiovascular establecida o equivalente. Tenemos nuestro accidente cerebrovascular, nuestra angina de pecho, estable o inestable, revascularizado o no, enfermedad carotidia, enfermedad aórtica o enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, arritmias graves, diabetes, insuficiencia renal crónica, EPOC o enfermedad tromboembólica. Y otras patologías, litiasis, síndrome ovario poliquístico, endometriosis, gota, reflujo gastroesofágico y nuestra medicación habitual. Y en mujeres siempre hacer la historia obstétrica completa y descartar o confirmar que haya gestación. Esta parte siempre me gusta preguntar. Este año, ¿deseas embarazarte? No, doctor. Bueno, ¿qué método anticonceptivo utiliza? Ninguno. Ok. Entonces, aconsejemos un método anticonceptivo o planificación de la gestación. Nos fuimos dando cuenta que dentro de nuestra evaluación médica, indirectamente hemos utilizado el montón. ¿Por qué? Porque hemos observado hemos observado el grado de obesidad, fuimos observados si estaba o no establecida una enfermedad crónica, si es que hubo o no daño de órgano diana, o inclusive si encontramos con alguna una discapacidad. Y bueno, pasamos a la siguiente. Nuestra evaluación nutricional. Tenemos peso, talla, índice de masa corporal, cintura, pliegues, muy pro, ya utilizamos un plicómetro, composición corporal, la historia del peso corporal a través de la vida, ¿verdad? El interrogatorio nutricional de la última semana, a esto le llamamos registro alimentario, incluyendo alimentos y horarios. Muy fácil, ¿eh? Desayuno a las 7 de la mañana, ¿qué desayuno? Hago mi registro alimentario, ¿verdad? Té con pan, con no sé qué. Bueno, registro. A las 9 me da por comer una fruta, a mediodía guiso de arroz con ensalada y un pan más jugo de fruta. Generalmente viene así el registro alimentario. Y con este registro alimentario vamos haciendo los reemplazos para no hacer los cambios que no son grandes en el tiempo. Las preferencias alimentarias y las emociones, muy importante. El interrogatorio de personas que elaboran los alimentos en la casa, quien cocina también, si puede venir a la consulta mejor. Interrogatorio de actividad física, si logra o no logra el sueño, realiza o no actividad física, cuál es su actividad laboral, porque puede ser una persona que trabaja de noche, trabaja de tarde, trabaja de día. Entonces, si evaluamos indirectamente el ritmo circadiano. Y nuestro laboratorio, hemograma, eritro, ácido úrico, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, urea, creatinina, albúmina, prealbúmina, hepatograma, PCR, vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, hierro, transferrina, albúmina en orina, TSH, FT4, otros, ¿verdad? Como pedir insulina basal, OMA, cortisol, bueno, muchísimas cosas más según lo que vamos observando en cada paciente. Y nuestro paso 2, nuestra historia clínica, nuestras comorbilidades. ¿Qué evaluamos? Nuestra evaluación psicológica mental. Depresión, ansiedad, demencia, ritmo circadiano, patrones de alimentación, preocupación por el cuerpo, cómo me veo, cómo me ven, cómo me gustaría verme. Haciendo preguntas, existen tablas para hacer las preguntas, pero sentido común, vamos observando la forma de ingreso del paciente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Qué te sucede? Siéntate y vamos sacando la información que necesitamos para esta evaluación. Y nuestra evaluación de capacidad funcional y descartar sarcopenia.
la sarcopenia, la disminución de la masa muscular en nuestros pacientes. Existe una escala para medir eso, ¿eh? Osteoartritis, fuerza muscular, buscamos el dinamómetro si es que lo tenemos, ¿verdad? La apnea del sueño, el test de los 6 minutos, la espirometría, ergometría, y bueno, esto vamos seleccionando por pacientes. Entonces, nuestra escala de medición de nuestra sarcopenia, ¿verdad? Medimos fuerza, la asistencia para caminar, cómo se levanta de la silla, en fin, son tan fáciles de hacer. Fuerza, asistencia para caminar, levantar una silla, subir las escaleras, caídas, y vamos observando las preguntas básicas, ¿verdad? ¿Qué tanta dificultad tiene para llevar o cargar 4,5 kilogramos? Y vamos haciendo nuestro puntaje. 0, 1, mucho incapaz, 2, y luego vamos sumando, ¿verdad? Asistencia para caminar, ¿qué tanta dificultad tiene para cruzar, caminar por un cuarto? Mucho, ninguna o alguna. Mucha usando auxiliares o incapaz. Levantarse de una silla, ¿qué tanta dificultad tiene para levantarse de una silla o cama? Subir las escaleras, ¿qué tanta dificultad tiene para subir 10 escalones? Caídas, ¿cuántas veces se ha caído en el último año? Entonces, si el puntaje total es menor a 4, se define como sarcopenia, menor o igual a 4. Entonces, muchas veces, mira, no hace falta ni hacer toda la escala, ¿verdad? Levantamos la sábana, observamos la distribución de la masa muscular de miembros inferiores, miembros superiores, y vamos a observar que está desnutrido, sarcopénico, deshidratado, consumido. Bueno, hacemos la pregunta y bueno, también tenemos nuestra línea de validación para nuestra sarcopenia. Entonces, esto ya lo vimos. Nuestro paso 3, una vez que nosotros hemos observado, analizado a nuestro paciente, entonces vamos a utilizar el sistema de esta estratificación de la obesidad según Edmonton, y vamos a tener a un Edmonton 0, 1, 2, 3 o 4, una vez que hayamos hecho todo el interrogatorio y sepamos qué patología de base. Obeso ya estaba. Luego tiene una enfermedad cardiovascular establecida. Ah, fantástico, ya vamos al 2, ¿verdad? Tiene un infarto. Ah, ya va al grado 3 con retinopatía. Ah, vamos, un grado de discapacidad. Bueno, ya estamos a un grado de Edmonton 4. Espectacular nuestro Edmonton. Ok, paso 4, medidas no farmacológicas muy universales, consejo psicológico, la actividad física diaria, el ejercicio programado, establecer objetivos razonables, la tasa de pérdida de peso, un plazo razonable para lograr una pérdida de peso del 5 al 10%, o es de 3 a 6 meses con una intervención intensiva en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr cambios que sean perennes en el tiempo. ¿De qué me sirve bajar más del 3, del 6, del 10% del peso corporal y al abandono del tratamiento aumentamos el doble o el triple de eso? O sea, los cambios son conductuales, cognitivos, y que puedan ser medibles en un cierto tiempo. Ok, hasta acá estamos espléndidos. Nuestra farmacoterapia, índice de masa corporal mayor a 30 o una circunferencia abdominal menor a 88 en mujeres. La farmacoterapia se recomienda a. Ahora, esta farmacoterapia, tenemos muchísimas opciones dentro del mercado aprobado. Semaglutide no lo tenemos en Paraguay, lo traemos de los países vecinos, un GLP-1. Liraglutide sí lo tenemos en el país, pero generalmente por el alto costo muchos pacientes no pueden acceder. Bupropión con naltrexone no lo tenemos en el país, se trae también de fuera. Fentermina topiramato tenemos en 3 presentaciones dentro del país. Orlistat también lo tenemos dentro del país. O sea, tenemos que ofrecer el tratamiento para reducción de peso o reducción de la obesidad como tratamiento, siempre identificando a nuestro paciente, evaluando nuestro riesgo cardiovascular. El tratamiento sigue siendo individualizado para cada paciente, observando las ventajas, desventajas para cada paciente. Entonces, nuestros dispositivos para bajar de peso aprobados por FDA
Tenemos los balones intragástricos para retrasar el vaciado gástrico, colocando varios tamaños y formas de balones en el estómago, dispositivo de ocupación de espacio, que son las cápsulas de hidrogel, la banda gástrica ajustable. Cirugía metabólica, que tiene sus criterios bien establecidos. Y los procedimientos son ampliamente utilizados como el bypass gástrico y la gastrectomía en manga vertical. Entonces, bueno, vamos a hablar un ratito de prediabetes y diabetes según el tiempo. Y acá hay un estudio de septiembre del 28 del 2022 y cómo la Asociación Americana de Diabetes y el IS van logrando aunar esfuerzos para lograr eh, establecer un mecanismo más accesible utilizando ambas guías, tanto de lo que expresa la ADA y lo que expresa el IS. Entonces, vamos a observar un ratito en esta lámina de la IDF, que viene siendo la Federación Internacional de Diabetes, donde el centro y Sudamérica se espera acá está Paraguay, se espera un aumento del 50%. O sea, según las proyecciones, estamos hablando de un incremento del 50% de prevalencia de diabetes mellitus entre el 2021 a 2045. Y la verdad que es un panorama muy sombrío y preocupante. Por esto se está dando una importancia tan grande a las medidas no farmacológicas y en la intensificación del tratamiento. A ver, vamos a ver un poquito este metaanálisis de 4.500.000 personas con pacientes con diabetes y que vamos a observar muy relevante, el 50% de las muertes fueron por enfermedad cardiovascular. O sea, tener diabetes aumenta nuestro riesgo cardiovascular, pero en más del 50%. Entonces, qué interesante es este tipo de encuentros donde despertamos la conciencia para lograr un tratamiento integral, no solamente desde una esfera, sino desde el trabajo en equipo y multidisciplinario. Entonces, vamos a ir observando aquí los distintos grandes estudios que se fueron realizando, el DSCT del 83 al 93, el KPDS, con las implicancias clínicas y terapéuticas de la diabetes mellitus tipo 2, y cómo a partir de estos estudios la hemoglobina A1C o hemoglobina glicada o glucosilada, como quieran llamarle, a partir de 6.5 son más evidentes las complicaciones. Entonces, aquí tenemos el fin del estudio del DSCT, ¿verdad? Y desde el 93, entonces aquí le llamamos la era de la hemoglobina glicada. Entonces, donde vamos observando que a mayor hemoglobina glicosilada, nuestras complicaciones microvasculares aumentan, ¿verdad? Retinopatía, nefropatía, neuropatía. Entonces, esta fue la era, pero no cualquier hemoglobina glicada, ¿eh? Tenemos que tener una hemoglobina estandarizada, ¿sí? Entonces, riesgo cardiovascular, vamos a pasar. Entonces, este estudio es muy interesante. ¿Por qué? Porque se examinó la relación que existe entre la glicada con el riesgo cardiovascular por la mortalidad en todas las causas. Determinar los niveles óptimos de glicadas para prevenir una enfermedad cardiovascular y mortalidad en diabéticos y no diabéticos. Y la búsqueda sistemática, todas las bases para estudios observacionales de asociación de niveles de A1C con la mortalidad y los resultados cardiovasculares. ¿Cuál fue la conclusión? Que tener una glicada alta, ¿verdad? Es un factor de riesgo fiable de mortalidad cardiovascular por todas las causas en personas con y sin diabetes. Nuestros hallazgos establecen niveles óptimos de glicada para la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, entre 6 a 8% en personas con diabetes, entre 5 a 6% en personas sin diabetes. Entonces, vamos a hablar de esta gran situación como lo que es la diabetes y cómo nos preocupa tanto esta imagen de la IDF que proyecta tanto. Entonces, diabetes, grupo de enfermedades caracterizadas. ¿Por qué?
por hiperglucemia, producida ¿por qué? Por una alteración en la secreción o acción de la insulina. Afecta el metabolismo de los carbohidratos, las grasas, las proteínas y la energía, un déficit de ATP, y puede ser clínicamente heterogénea al diagnóstico. A veces no se puede clasificar inmediatamente. Entonces, dentro de una clasificación estándar, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes para poder hacer una buena clasificación, y las diferentes formas de escritura, ¿verdad? Diabetes tipo 1, DM1, DMT1, DT1, está sin ningún tipo de problema. Vieron que no hay números romanos, ¿verdad? Diabetes tipo 2, DM2, DMT2, DT2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Entonces, ¿qué vamos observando en esta situación? Una insulina en personas sanas y con índice de masa corporal normal, ¿verdad? A ver, ¿cuánto es la secreción fisiológica de insulina en una persona sana con un índice de masa corporal normal? La cantidad total de insulina que produce una persona sana delgada suele oscilar entre 18 y 40 unidades día, entre 0,2 a 0,5 unidades kilogramo día. Multipliquen el peso de un paciente de 70 kilos por 0,2, 0,3, 0,5 y bueno, si no nos pasamos de 18 a 40 unidades, bueno, eso es lo que produce naturalmente nuestro cuerpecito latino, ¿verdad? Aproximadamente la mitad de esta cantidad se secreta en estado basal y la otra en respuesta a las comidas. O sea, el amor de la glucosa es la insulina. Se libera, hay glucosa, se libera insulina. Sencillo. Entonces, ¿qué sucede? En cada comida se libera más cantidad de insulina para lograr el metabolismo. Entonces, vamos a tener en cuenta nuestra secreción de insulina fisiológica dentro de su fase de la insulina en la célula beta. Tenemos una secreción basal, normal, común, entre 40 y 50% de insulina en 24 horas. Inicia a los 8 minutos, a los 10 minutos, mientras persiste la hiperglucemia, que es una insulina de nueva síntesis. Y la que es estimulada. ¿Qué significa esto? Que entre el 50 y el 60% de esta insulina de 24 horas, pero depende de la ingesta de alimentos, sobre todo de glucosa. Entonces inicia en el primer minuto, un pico máximo entre 3 a 5 minutos con una duración máxima de 8 a 10 minutos, que es la insulina almacenada. Y tenemos una fase ya tardía que dura mientras persiste la hiperglucemia. Entonces, la secreción de insulina estimulada depende principalmente de los carbohidratos, ¿verdad? De este macronutriente. Consumo carbohidrato eleva los niveles de glucosa, también vamos a liberar insulina. Entonces, ¿qué vamos a observar en la diabetes mellitus tipo 1? Tratamiento, insulina, directo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en esta situación? Caracterizada por secreción muy baja o casi nula de insulina. El cuerpo, por mecanismos autoinmunes, no produce insulina. Por destrucción autoinmune de células beta y requiere una sustitución por insulina exógena basal y preprandial para sobrevivir. Y tiene 3 etapas, 1, 2 y 3, en las cuales voy a tener 3 situaciones a tener en cuenta. Mis anticuerpos, mi metabolismo de glucosa y la presencia de síntomas o no. Recordemos que la diabetes puede ser llamada por muchos autores como la asesina silenciosa. Pasan muchos años en el proceso en este proceso largo de lograr los cambios que se van a producir en forma de síntomas. Entonces, en una primera etapa observamos anticuerpos en 2 cruces, segunda etapa 3 cruces, en la tercera ya no hay anticuerpos. El metabolismo de la glucosa suele ser normal, luego puede tener una alteración de la glucemia y de repente en la tercera etapa, diabetes, he llegado, estoy aquí. Y una presencia de síntomas. En la etapa inicial no hay síntomas, no hay polis, a esto me refiero, no hay poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. En la segunda etapa tampoco, y en una tercera etapa viene con todo. Entonces, cuando ya hablamos de insulinoresistencia,
estamos hablando de la incapacidad que tiene la insulina en introducir glucosa a nuestra célula. Vamos observando lo que están en rojo son la glucosa y aquí son las insulinas, aquí están nuestros receptores, ¿verdad? De insulina. Y cuando empezamos a hablar de insulinoresistencia, ¿qué sucede? Hay una cantidad de glucosa por todos lados. ¿Y qué pasa con nuestra insulina? Está en menor cantidad. O sea, hay una resistencia de nuestras células, de nuestros receptores. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo insistir acá? Ya sabemos que el sello característico de la diabetes tipo 2 es la insulinoresistencia. Aquí lo que queda expresar es que no solamente vamos a medir glucosa, tenemos que medir también cuál es la cantidad de insulina que produce el cuerpo, ¿correcto? Así que en el próximo estudio a solicitar va a ser OMA o la cantidad de insulina basal que produce el cuerpo. Entonces, la unión de la insulina a su receptor que no desencadena la cascada fisiológica que permite el ingreso de la glucosa dentro de la célula. ¿Ven? La glucosa e insulina. No se va produciendo esto. ¿Qué pasa con esta situación? Entra poca glucosa dentro de la célula y se acumula en el espacio extracelular. ¿Correcto? Se acumula insulina en el espacio extracelular. El páncreas aumenta la producción de insulina y hay una hiperinsulinemia, o sea, producimos mayor cantidad de insulina y muchas veces no medimos la cantidad de insulina que produce el cuerpo. Entonces, la resistencia a la insulina, que viene siendo la incapacidad de la insulina de ingresar la glucosa a la célula, está presente en todos los pacientes, ¿correcto? Entonces, el defecto central de la diabetes tipo 2, como dice la lámina, la resistencia a la insulina es la piedra fundamental de la diabetes tipo 2. Volvemos a encontrar a nuestra obesidad aquí. Obesidad, intolerancia a la glucosa, diabetes, hiperglucemia descontrolada. Y vamos observando a partir de los años, ¿sí? Entonces, recuerden, investiguen, observen que se encuentra también la prediabetes, pero antes de la prediabetes existió la prediabetes, dos prediabetes, luego la prediabetes y luego ya pasamos al puente a la diabetes como tal. Pero, ¿qué vamos observando? Que esta resistencia interesante a la insulina, como bien expresa la imagen, a la incapacidad de la insulina ingresar a la glucosa a la célula, es mantenida en todo el tiempo, ¿verdad? Mientras que los niveles de insulina producidos por la célula beta pancreática a medida que pasan los años disminuye, ¿correcto? Entonces, es muy interesante esta lámina. A ver, vamos a ir pasando. Entonces, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por, ¿qué cosa? Aumento de glucosa en plasma, ¿verdad? Una hiperglucemia. En la diabetes mellitus tipo 2 los defectos son dos. Inicialmente la respuesta tisular disminuida a la insulina, que es la resistencia a la insulina, que es el sello característico de la diabetes tipo 2, y la secreción inadecuada de insulina porque la deficiencia de insulina está precedida por hiperinsulinemia. Y vamos observando que la glucosa normal basal es entre 83 más menos 3. ¿Correcto? Grabemos esto. La glucosa normal basal está entre 83, 84, 85, 86 o menos 80. Y la glucosa postprandial menor a 100 miligramos por decilitro. ¿Qué sucede? Acá vamos viendo una cadena de situaciones que se van observando. Lo más importante, manejar la glucosa normal basal aquí, estos valores, ¿sí? Porque después empiezan otras hormonas a aumentarse, como el glucagón, cuando observamos a una glucosa de 68 más menos 2, cómo va el aumento, o epinefrina, hormona de crecimiento, entre otras hormonas. Pero lo más interesante, glucosa normal basal entre 83 más menos 3.
y una glucosa postprandial menor a 100. Bueno, vamos a ir observando nuestro nivel de insulina basal en plasma, que es de 5 o menos, aceptable hasta 10. O sea, cuando voy a pedir al laboratorio, voy a pedir insulina basal y me va a venir un valor entre 5 a 10, ¿verdad? Entendiendo, comprendiendo que nuestra glucosa normal basal está entre 83 más menos 3. ¿Qué quiero dejar claro acá? Que no estamos midiendo glucosa, estamos midiendo insulina. ¿Y por qué? Porque vamos a tener en cuenta que la historia de la diabetes mellitus tipo 2 y el aumento del riesgo cardiometabólico se encuentra aquí. Porque todos estamos pensando en que la diabetes aumentaba casi 200% el riesgo cardiovascular a medida que van pasando los años, pero no hemos observado el comportamiento de la insulina basal, ¿correcto? Entonces, medamos el marcador cardiometabólico que se llama OMA. Anoten allí, OMA. Entonces, los efectos clínicos de la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia, ¿qué tenemos acá? Eh, bueno, observando la imagen sin hacer ninguna ecografía, NASH. Ahí observamos ya con ectoscópicamente a la ecografía hígado brazo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer todas las medidas como tal. Acumulación de grasa abdominal, acantosis nigricans, daño del endotelio vascular. Esta es la etapa donde inicia la aterosclerosis, la dislipidemia aterogénica, o sea, se dan cuenta que cuando llegamos al diagnóstico llegamos tarde. Midamos insulina basal, ¿para qué? Para poder evitar que el daño del endotelio vascular sea tan alto, o sea, ese daño a la íntima vascular. Entonces, esta insulina elevada con glucosa, ¿qué tenemos acá? Entre 15 a 20 años antes del diagnóstico tenemos insulinoresistencia. Ahora, esta insulinoresistencia no fue diagnosticada porque no hemos medido la cantidad de insulina que tenía nuestro paciente. O sea, si está entre 5 y 10, fantástico, está dentro del rango, pero tengo que pedir también insulina basal y OMA y R para medir insulinoresistencia. Ahora bien, en esta etapa de la prediabetes, vamos a tener una resistencia a la insulina, insulina elevada con glucosa postprandial y luego basal elevada. O sea, no es lo mismo tener una glucosa basal elevada que una glucosa postprandial y luego que nuestra basal también esté elevada. Entonces, 10 a 15 años antes del diagnóstico ya tenemos prediabetes. Y diabetes como tal, ya tenemos todo, ¿verdad? Resistencia a la insulina, insulina elevada, y luego, cuando el tiempo ha hecho de las suyas, empieza a bajar la cantidad de insulina que produce el cuerpo, y a eso le llamamos insulinopenia. El marcador característico de estoy aquí, hay que empezar tratamiento de reemplazo hormonal, hay que empezar el tratamiento intensificado con insulinas. Ok. Esto está espectacular. ¿Por qué? Porque no la hemos tenido en cuenta a la prediabetes, que donde la insulina basal se encuentra muy elevada, haciendo todo ese daño a la íntima vascular. Entonces, em, nuestra elevación de riesgo metabólico, ¿qué vamos a tener en cuenta con este estudio? Un estudio de 25 años donde se incluyeron 296.000 personas aproximadamente y se identificó 28.000 nuevos casos de diabetes con un riesgo promedio a 20 años que vienen siendo un 8.1%. Este riesgo aumentó sustancialmente en quienes, en obesos y en sobrepeso, y en aquellos con niveles elevados de glucosa y triglicéridos en ayunas, tanto en hombres como en mujeres. Aquí tenemos otro marcador, ya estamos midiendo triglicéridos en ayunas. Los casos de diabetes mellitus tenían un índice de masa corporal medio y niveles de glucosa y triglicéridos en ayunas más altos en comparación con los controles de 20 años antes del diagnóstico, y la diferencia entre los niveles de glucosa en ayunas aumentó con el tiempo. Esto sugiere que los procesos diabetogénicos vinculados a la resistencia a la insulina operan durante décadas antes del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.
Entonces, hoy tenemos una invitación a observar la prediabetes, que para poder actuar de forma temprana, tenemos que pensarla mucho antes de que estén los cambios solamente en la glucosa. Ok, ¿cómo se diagnostica la resistencia a la insulina? Bueno, tenemos sospecha clínica, antecedentes familiares de diabetes mellitus, diabetes gestacional, enfermedad cardiovascular, el SOP, síndrome ovario poliquístico. Tenemos también ya un índice de masa corporal en sobrepeso, obesidad, cintura aumentada, cociente de cintura cadera alterado. Nuestro examen físico ya encontramos a la acantosis nigricans en cuello, axilas, ingle. Ya en la bioquímica, en la química sanguínea, glucemia basal, insulina basal que hemos solicitado, nuestra OMA-IR, que va a dar un diagnóstico de insulinoresistencia mayor a 3. Y nuestra OMA-IR, ¿qué vamos a hacer? Es una medición del grado de resistencia a la insulina. Nuestra fórmula, cuando no queremos pedir todo, entonces podemos pedir solamente insulina basal y con glucosa lo dividimos en 405 y vamos a tener el resultado como tal, si estamos en insulinoresistencia o no. Entonces, ¿de dónde sale este 405? Habíamos hablado que 83 más o menos es nuestra glucosa basal. 83 por nuestra insulina basal, que era entre 5 a 10, y efectivamente salimos con 405 aproximadamente, o sea, nuestra relación 1:1. Entonces, ya estamos listos para solicitar nuestro OMA y podemos utilizar también nuestras calculadoras del Metcal, que son espectaculares para poder, cuando yo tengo mis valores de insulina, glucosa, y me da mis resultados en la calculadora. O simplemente puedo solicitar el OMA en el laboratorio como tal. Glucosa basal de 90 y aquí tenemos una insulina basal en 15,83. Es una paciente femenina, 31 años. Voy a hacer mi aplicación de fórmula, que viene siendo mi glucosa basal en miligramos por decilitro, eh, que voy a tener mi insulina basal por mi glucosa plasmática dividido 405. Y voy a tener un resultado de 3,5. Y entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, esta paciente en edad fértil, femenina, 31 años, ya se encuentra en una insulinoresistencia. ¿Y yo qué hice? Solamente observé un indicador, que fue mi glucosa. Porque si yo borro esto de acá, mi insulina basal, que no lo solicité, yo voy a decir que mi paciente no tiene riesgo. Pero hemos aprendido hoy que mi valor basal de glucosa está en 83 más menos 3. O sea, es espectacular. Está hasta el momento nuestra conferencia para poder despertar el interés de no solamente observar el indicador de glucosa basal, sino también solicitemos en aquel paciente borderline o en aquel paciente que ya vemos que tiene un sobrepeso, una obesidad, ya le vemos la acantosis nigricans, que ya es más que evidente, pidamos nuestra insulina basal y solicitemos nuestro OMA-IR. Entonces, este estudio, gracias a los chinos, julio del 26 del 2022, nos habla de la asociación entre la insulinoresistencia y la enfermedad y riesgo cardiovascular con interesantes resultados, cosas que ya sabíamos pero se confirman, ¿verdad? Investigar si la asociación entre la resistencia a la insulina y la enfermedad cardiovascular difiere según el estado de tolerancia de glucosa. Entonces, una muestra nacional de 111.000 adultos sin enfermedad cardiovascular, La resistencia a la insulina se estimó mediante cuartiles de OMA de resistencia a la insulina, OMA-IR específico del sexo con 3 categorías. Pusieron a los que tenían una tolerancia normal a la glucosa, a los que tenían prediabetes y a los que tenían diabetes. ¿Y qué pasó? Los modelos se ajustaron por edad, sexo, nivel educativo, consumo de alcohol, tabaquismo, actividad física y calidad de vida. ¿Sí? Entonces, estos modelos se ajustaron a qué? Un factor biológico, edad, sexo. Ya
consumo de alcohol, comportamiento, tabaquismo, comportamiento, actividad física, ¿verdad? Calidad en la dieta, o sea, todo lo que sea dependiente de la voluntad. Y las conclusiones fueron las siguientes. El estado de intolerancia a la glucosa exacerbó la asociación entre la resistencia a la insulina y el riesgo para la enfermedad cardiovascular, en comparación con los adultos con tolerancia normal a la glucosa. Los adultos con prediabetes que eran resistentes a la insulina y obesos presentaban mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mientras que en los adultos con diabetes el riesgo de enfermedad cardiovascular relacionado con resistencia a la insulina se mantuvo independientemente de la obesidad. Entonces, hacemos un print de pantalla y logramos nuestro diagnóstico de prediabetes. Recordamos siempre que nuestra glucosa es plasmática, o sea, venosa. Glucosa en ayuno, 8 horas de ayuno, ¿sí? Porque muchas veces nos piden 12, ¿eh? Entre 100 a 125 miligramos por decilitro. Glucemia postprandial, con una carga estandarizada, ¿eh? de 75 gramos de glucosa nidra, tenemos entonces entre 140 y 199. Y nuestra A1C entre 5.7 y 6.4. Vamos a elegir uno de estos dos parámetros para confirmar nuestra prediabetes. ¿Ok? Glucemia en ayunas, 8 horas de ayuno. Obviamente, muchas veces hay que dormir para hacer los estudios. Hay que tener en cuenta esa situación porque personal sanitario siempre quiere hacer los laboratorios postguardia. Recuerden cómo está el cortisol, cómo está la adrenalina de la guardia, la noradrenalina, la falta de sueño, nuestro ritmo circadiano alterado. O sea, es importante tener el sueño reparador y tener un laboratorio de verdad en condiciones basales, sin hacer tanto ayuno ni hacer toda una semana de un plan de alimentación para poder hacer los estudios. Tienen que ser en condiciones basales, solamente con 8 horas de ayuno, sin importar que se haya comido la vaca el día anterior y demás. Esto es así, en condiciones basales. Criterios diagnósticos de diabetes. Diabetes ya hablando como tal. Glucemia en ayunos, 8 horas, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Nuestra glucemia postprandial, una carga de 75 gramos de glucosa nidra, mayor o igual a 200. Y nuestra HbA1c, por favor, estandarizada por el Programa Nacional de Estandarización A1c, mayor o igual a 6.5. Elegimos estos dos parámetros en pacientes sin síntomas, ¿sí? Sin síntomas, o sea, no tiene poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso y al guaraní pirebaí, por ejemplo, ¿verdad? Elegimos estos dos parámetros en pacientes sin síntomas. Ahora, una glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro con síntomas, o sea, ya hay pérdida de peso y las poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, entonces sí, efectivamente eh, estamos en un diagnóstico de diabetes. Ahora, es importante que pongan NGSP en el buscador y vamos a, esta es una página donde nos va a determinar si nuestra hemoglobina A1C está estandarizada o no, porque muchas veces podemos llegar a tener, no sé si les ha pasado, una glicada de 11 con una glucosa de 78, 11% de glicada y una glucosa de 68. Y, ¿qué pasa aquí? Algo no me está cuadrando, no me está llegando muy bien. Entonces, debo de observar cuál fue el método utilizado. Inmunoturbimetría, o sea, tengo que observar si es que ese método realizado está estandarizado o no, y para ello voy al NGSP y observo si el método está validado o no. Muchas veces tenemos glicada, pero no nos dicen el método. No tomen ese método como algo certero para imponer tratamientos sin tener otros factores clínicos asociados. Bueno, aquí tenemos, a ver, nuestro método. Aquí está. Método certificado por el Programa Nacional de Estandarización A1C NGSP de los Estados Unidos. Entonces, muy interesante tener una hemoglobina glicada de calidad que nos permita saber el estado de los últimos 3 meses de esta hemoglobina para determinar el tratamiento. Ok.
Tratamiento no hay duda. Diabetes tipo 1, insulina. Diabetes del embarazo, insulina. Repetimos, tipo 1, insulina. Una glucosa de una insulina basal de 24 horas más una insulina prandial para correcciones y para conteo de carbohidratos. Y en el embarazo, si no funcionan con las medidas de nutrición, observar el registro de glucosa capilar pre y una hora posterior y observamos los valores y podemos mantenernos con el tratamiento nutricional o se inicia una insulina basal o una insulina prandial. Se individualiza en cada paciente. Y la diabetes tipo 2 personalizado según varios parámetros. Entonces, el consenso de manejo de la hiperglucemia en diabetes mellitus tipo 2 del año 2022 y la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes llegan a un acuerdo. Entonces, qué interesante es. Uy, me asusto. No sé qué pasó acá. Porque cuando veo estas guías internacionales, uno se pone a analizar entre el centro cuáles fueron sus goals de cuidados y siempre va a estar la prevención de complicaciones y optimización de la calidad de vida. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo acá? La decisión de tratamiento centrado en el paciente, incluyendo las características personales, socioeconómicas, las características patológicas, tomar las decisiones en conjunto con el paciente y vamos a hacerlo en forma fácil, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo? Entonces, el impacto de las conductas en salud cardiometabólica. ¿Por qué? Porque ya estamos observando qué cosa, el que estar sentado mucho tiempo, la actividad física moderada, vigorosa, con sudación profusa, el estiramiento, el sueño adecuado en cantidad y en calidad, mantener la rutina establecida y vamos observando detalladamente que el impacto del comportamiento y la salud cardiometabólica en personas con diabetes tipo 2 eh, se va teniendo de un comportamiento más cardiometabólico y renal. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más fácil de cómo elegir. Tenemos nuestra primera línea, siempre la educación del paciente, ¿sí? Es algo que a lo mejor parece fácil, pero es tan difícil porque depende de los conocimientos previos, de la educación formal, de la educación recibida en casa. Bueno, evaluamos determinantes sociales de salud y tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. ¿Tiene o no tiene una enfermedad renal crónica? ¿Tiene o no insuficiencia cardíaca? ¿Tiene o no una enfermedad vascular aterosclerótica o algo de riesgo de enfermedad cardiovascular? Entonces, si la respuesta es sí, presenta una o dos más condiciones, entonces empezamos, imagínense, empezamos con un GLP-1, ¿sí? Podemos decir que tiene un alto costo, pero estos son lo que las guías internacionales recomiendan. Entonces, tratamiento, un GLP-1 o un SGLT2. Ahora, no presenta una de estas tres, entonces seguimos, disminuir la glucemia, disminuir el peso corporal. ¿Qué hacemos? Utilizamos metformina, ¿verdad? Una bivanida, podemos utilizar un GLP-1, un SGLT2 y o un DPP-4, sulfonilurea, glitazonas, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta a nuestros pacientes evaluar tres cosas: renal crónica, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y enfermedad aterosclerótica o alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, vemos nuestra estimación de riesgo cardiovascular, tenemos muchas formas de hacerlo, podemos utilizar los dispositivos que podemos descargar en nuestro teléfono y vamos agregando los datos solicitados para lograr nuestros resultados. El riesgo cardiovascular, enfermedad aterosclerótica a 10 años, es muy importante también el uso de las estatinas en prevención primaria. Siempre tratar los componentes del riesgo cardiovascular, el uso de estatinas en dosis moderada cuando nuestro riesgo cardiovascular de 10 a 20, nuestras dosis altas cuando nuestro riesgo cardiovascular más de 20 enfermedad cardiovascular establecida y aplicar, ¿qué cosa? Observar lo que nos habla nuestro CADIO del 2012, ¿verdad? Utilizar la nueva estratificación, ¿verdad? Nuestro clearance de creatinina y nuestra albuminuria, es muy importante que lo hagamos también.
Nuestras calculadoras Medcal, una maravillosa herramienta en sala o en consultorio, que reemplazamos los datos y vamos teniendo los resultados calculados o solicitados por laboratorio. Ahora, nuestros objetivos glucémicos, siempre, siempre, siempre individualizar al paciente, ¿sí? Nuestra glucemia, estos son objetivos estándar, ¿verdad? Glucemia preprandial entre 80 a 130, glucemia a las 2 horas postprandial, a las 2 horas del primer bocado, entre 180, y miren lo que dice el ICE, ¿verdad? A 140. Piden mucho estas personas, ¿eh? Por la que vengan a Paraguay a ver cómo se comportan nuestros pacientes, pero estas guías internacionales nos ayudan bastante. Ver que nuestra hemoglobina A1C sea estandarizada, ¿verdad? Ok, y a mayor edad, los objetivos son más laxos también, o según las comorbilidades más complejas. No podemos pedirle a un paciente de 80 años ser tan estricto en estos objetivos, ¿verdad? Objetivos no glucémicos. Salimos de ser de glucocéntricos a ser un poquito más glucoperiféricos y observamos eh, otros factores de riesgo metabólico, ¿verdad? Presión arterial menor a 140/90, LDL colesterol menos de 100, enfermedad cardiovascular establecida menos de 70, el colesterol bueno HDL mayor a 40 en varones, mayor a 50 en mujeres, triglicéridos menor a 150, índice de masa corporal menor a 25 y el riesgo conductual, no fumar. Entonces, vamos observando nuevamente controlar los riesgos. Riesgos. ¿Cuál es la probabilidad de que se pueda suceder esta situación? Entonces, se estima que 47 millones de personas en los Estados Unidos tienen trastornos cardiometabólicos. Por tanto, el mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas o diabetes mellitus. Los trastornos cardiometabólicos representan un conjunto de factores de riesgo interrelacionados y ellos son hipertensión, glucemia en ayunas elevada, dislipidemia, obesidad abdominal, triglicéridos elevados. Y esta fuerte asociación entre la diabetes y la salud cardiovascular brinda una razón convincente para que los profesionales de salud trabajemos juntos para reducir los factores de riesgo cardiometabólicos a través de una evaluación temprana e intervenciones específicas. O sea, tenemos que estar, no solamente por nuestros pacientes, sino por los familiares en pasillo, aplicando algún test de FINRE o algún riesgo, a un test de adherencia al tratamiento para medir estos riesgos, pero por sobre todas las cosas, trabajar en un equipo multidisciplinario y decirle no a los hábitos tóxicos que pueden ser tratados también. El hábito tabáquico es uno de los más dañinos. Bebidas alcohólicas, me hubiera gustado poner más imágenes, ¿verdad? Pero tener en cuenta este riesgo metabólico de LDL elevado, simple y llanamente el control de la presión arterial, la imagen con una mala técnica de la medición, pero de igual forma a modos descriptivos. Y bueno, si no nos preocupamos ahora, entonces ¿cuándo lo haremos? Como un lema internacional que recordamos el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, espero que haya sido de agrado esta conferencia. Muchas gracias por la oportunidad, a la doctora Aparicio que me invitó cordialmente, al doctor Tellado y a todo el gran equipo que está detrás y esperamos las preguntas. Muchísimas gracias. Doctor, antes que nada, excelente tu presentación. Se quedaron casi el 95% de los participantes escuchando, así que quiere decir que les interesa. En primer lugar, hay muchas felicitaciones para su conferencia, ¿verdad? Varios colegas están refiriendo que aprendieron bastante. Les recordamos que esta conferencia va a quedar para verla después en YouTube Kinfa, aproximadamente dentro de una semana a 15 días. Les pedimos también, por favor, a los participantes si nos pueden escribir sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas e iremos respondiendo todas las que sean posibles. En primer lugar, tenemos una pregunta con respecto a la obesidad y preguntan cuál es el mejor método que podemos utilizar para que el paciente que una vez que haya bajado de peso
no vuelva a subir aparte de la actividad física. ¿Cuál es el mejor método que podamos utilizar? Yo creo que es la motivación. Muchos estudios empiezan a hablar del coaching, ¿verdad? Del entrenamiento constante con los pacientes, desarrollar estilos de vida saludables, pero por sobre todas las cosas, aparte de trabajar los factores de riesgo metabólicos que habíamos visto, presión arterial sistólica, triglicéridos, colesterol malo, glucosa en ayunas elevada, ver estos tres mecanismos de la insuficiencia renal. Bueno, aparte de todo lo que hemos observado, tenemos que ver también dentro del equipo multidisciplinario con el seguimiento de psicología. ¿Por qué? Por cómo me veo, cómo me ven, cómo me gustaría que me vieran. Yo utilizo con los pacientes, abro la ventana, ¿verdad que es un hermoso día, verdad? ¿Verdad? Y me dicen los pacientes, pero estás bien, doctor, ¿no ves que llueve? Me dice, ah, no, pudiste observar por medio de tus ojos, pudiste sentir por medio de la sensibilidad protectora de la piel, de que hace un poco de frío, refresca. O sea, hoy es un hermoso día y podemos ver, o sea, expresiones así en positivo, porque los pacientes cuando llegan a consulta y encuentran a su prestador de salud que los regaña, volviste a venir con tu glicada elevada, tu triglicéridos no bajan, entonces hemos perdido al paciente. O sea, es una innovación constante, es una adaptación a cada paciente, es un desafío también por cada paciente, por la individualización del tratamiento, pero tener en cuenta metas, o sea, estas metas deben ser sostenidas en el tiempo, o sea, el registro alimentario ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque no puedo bajar mi plan de nutrición de X cantidad de carbohidratos o kilocalorías, dependencia del método que estemos utilizando, a una reducción muy pequeña en las raciones, porque voy a crear más ansiedad, depresión, entre otras, y no voy a tener la solvencia del mantenimiento en la cronicidad. Recordar que la obesidad es una enfermedad también crónica y tiene también un tratamiento. O sea, espero que haya llenado sus expectativas la respuesta. Sí, exactamente, doctora. Así mismo es. La obesidad es una enfermedad crónica, el tratamiento es de por vida, ¿verdad? Entonces, los medicamentos también ustedes pueden utilizarlo todo el tiempo que sea necesario. A veces disminuimos, cambiamos de fármaco, pero es así ya, digamos, un tratamiento es sostenido a través del tiempo. Tenemos otra preguntita, si es que tenemos un paciente que tiene diabetes tipo 2, si se puede revertir la enfermedad cambiando su estilo de vida sin llegar a utilizar tratamiento farmacológico o Espectacular. llegar a no utilizar tratamiento farmacológico después de la reversión. Sí se puede, en dependencia de, bueno, yo lo hice por pasos, ¿eh? Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, lograr el diagnóstico es muy importante porque muchas veces tenemos una diabetes secundaria A, ¿verdad? Cuando yo logro el diagnóstico, cuando hice toda mi historia clínica, antecedentes patológicos personales, familiares, motivo de consulta, medidas antropométricas, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Vamos observando los detalles de química sanguínea. Pedimos insulina glucosa, glicada, insulina basal, obviamente todo el perfil lipídico, bueno, la rutina completa. Trabajamos esos factores de riesgo metabólicos, trabajamos también el plan de alimentación, la hidratación generosa, iniciamos un plan de actividad física mínima y con un aumento progresivo, ¿verdad? No estuvimos hablando de actividad física HIIT ni nada por el estilo, sino programada o no programada. Recordamos también que la actividad física es un medicamento. ¿Por qué? Porque tiene dosis, ritmo, frecuencia, intensidad, tiempo de exposición. Dejamos en claro cuáles son nuestras metas de reducción de peso. Entonces, aunque usted no lo crea, la hemoglobina A1C puede reducirse hasta 1.8 o más, si la profesora Aparicio no nos corrige. Es como baja la actividad física, mucho más que un fármaco para que tengamos en cuenta. Y sobre todo, hay un factor biológico interesante en la pregunta del colega, que dice un paciente de
34 años. O sea, tenemos a nuestro favor un factor biológico de edad, o sea, un paciente joven. Y según las medidas antropométricas, sobrepeso, obesidad o no, si está establecido ya la obesidad o no. Por eso es que tan lindo era el Edmonton para la clasificación, y en base a esa clasificación voy teniendo también una management, un manejo de cómo ir orientando ese tratamiento. Y estoy más que seguro que en un plazo de 3 a 6 meses podemos hacer un nuevo corte y evaluar los resultados. Sí, se puede. Sí, asimismo, la diabetes tipo 2 es una enfermedad en primer lugar prevenible y en segundo lugar es reversible. O sea, hay que meterse ya en el chip que antes nos enseñaban, yo también aprendí así que la diabetes tipo 2 era irreversible. Bueno, ahora sáquense eso de la cabeza, se puede revertir, ¿verdad? Eso se llama diabetes en remisión y es cuando un paciente justamente ya no utiliza fármacos y tiene una glicada ya menor a 6.5, inclusive menos de 6, y no está utilizando ya ningún fármaco y es totalmente posible. Así que existe la remisión de la diabetes tipo 2. Después otra preguntita, si hay algún riesgo de hipoglucemia en pacientes que usan semaglutide por obesidad. Discúlpame, otra vez no te escuché. Sí, si es que hay riesgo de hipoglucemia en los pacientes que usan semaglutide, en los que están usando semaglutide para tratamiento de la obesidad. Bueno, yo particularmente inicio con liraglutide. Voy progresando dosis. Tengo liraglutide 0.6, 1.2, 1.8. Generalmente voy aumentando hasta las dosis que están establecidas en hasta 3 miligramos. Ahora, semaglutide no tenemos en el país. Tengo pacientes que lo traen de fuera, pero el riesgo de hipoglucemia también depende del nivel de cada paciente. O sea, no podemos decir no produce hipoglucemia, porque recordemos que es un GLP-1, ¿verdad? Literalmente no debería de, pero podría producir hipoglucemia. O sea, no está bien definido esa situación, pero yo particularmente ajusto dosis. ¿Eso qué significa? Voy tratando de lograr los resultados que estoy proponiéndome, no de aquí a un mes o a 2 meses, sino a una dosis mínima y aumentar la dosis haciendo un juego de dosis-respuesta, justamente por el miedo de la hipoglucemia. Así mismo, doctor, justamente la respuesta es exactamente lo que estás comentando, que se tiene que iniciar en forma progresiva y la menor dosis posible y se va aumentando semanalmente o cada 15 días. Así no hay ningún, o sea, no hay posibilidad, prácticamente es muy baja la posibilidad de producirse hipoglucemia. Sí, sí, uno empieza con dosis bien bajitas y le va controlando al paciente. Y tenemos una última pregunta que dice, con respecto a la clasificación de la diabetes tipo 1, tipo 2, si hay algún grupo etario de debut que se tiene que tener en cuenta como criterio para clasificar la diabetes, por ejemplo, menores de 14 años, o que, cómo podríamos clasificar la diabetes según la edad para definir si es tipo 1 o tipo 2. Yo he tenido pacientes de diagnóstico de diabetes tipo 1 a partir de 28 años. O sea que tener en cuenta en esa clasificación diabetes tipo 1 infanto-juvenil realmente ya no está en boga. Es en dependencia de esas tres estadios que están en la conferencia, ¿verdad? Con los niveles de anticuerpos, ¿verdad? Eh, bueno, la pregunta dice, para la clasificación de diabetes tipo 1 o 2, ¿hay un grupo etario de debut? No, no hay un grupo etario, porque diabetes tipo 1, el cuerpo rechaza la producción de insulina, y en la diabetes tipo 2, el sello característico viene siendo la insulinoresistencia. Son mecanismos totalmente diferentes. Y se tiene en cuenta como criterio el debut, no. El debut puede ser, cuando hablamos de debut, estamos hablando de algo aparatoso. Llegó a terapia, ¿verdad? Nuestro paciente hizo una hipoglucemia severa, o hizo un estado hiperosmolar, hizo una cetoacidosis y pasó a la terapia. Entonces eso es debut, ¿verdad? Pero muchas veces llegan los pacientes eh,
con polis, ¿verdad? Con síntomas, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, valores de glucosa elevadas, hacemos una HbA1c elevado, bueno, hemos logrado el diagnóstico de diabetes. Ahora es el momento de imponer tratamientos, pero me falta, ¿qué cosa? Me falta medir insulina basal, péptido C, anti-GAP. Entonces van cambiando, el diagnóstico como tal. Sí, así mismo, doctor. Es realmente la diferenciación, o sea, se puede, Péptido C. más o menos uno verá por la edad, generalmente los pacientes que son pediátricos, adolescentes, uno se inclinaría más a tipo 1 y mayores a tipo 2, pero resulta que ahora realmente ya es muy difícil. Post-COVID. Sí, en primer lugar, tenemos mucha diabetes tipo 2 en niños, ¿verdad? Están aumentando, y la diabetes tipo 1 que se puede ver a cualquier edad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos diferenciar en primer lugar por la clínica? Porque el paciente hace una hiperglucemia muy severa y rápidamente, por ejemplo, es un adulto, uno le empieza a poner antidiabéticos orales y se da cuenta que no responden, porque acuérdense que aquí el problema es el déficit de insulina. Entonces, es una forma de saber es así clínicamente. Otra cosa, pierde muchísimo peso porque tienen insulinopenia, bajan de peso, pero si nosotros queremos confirmar qué tipo de diabetes, si es tipo 1 o tipo 2, se tiene que pedir un estudio que se llama péptido C, que es el que nos define si es tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Para diferenciar. La edad sería algo que nos orientaría, pero No va a actualmente terminar. ya es difícil con la explosión de diabetes tipo 2 que tenemos en niños. Por eso es tan linda la definición que dice de causa heterogénea. O sea que hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta para poder lograr el diagnóstico. Y por sobre todas las cosas es lograr el diagnóstico asertivo. ¿Por qué? Porque muchas veces te llega el paciente y lo primero que queremos hacer es medicar. Y lo que tenemos que hacer es estudiarlo para poder lograr un buen diagnóstico, porque al tener un mal diagnóstico, nuestra terapéutica va de forma diferente. Y como bien lo dice la doctora Aparicio, insulinopenia, aquel paciente desnutrido, sarcopénico, deshidratado, con pérdida de peso importante, es un marcador de insulinopenia. Ese paciente requiere insulina, ¿sí? Eso no hay vuelta que dar. Ahora, viene este paciente obeso, ¿verdad? Con un reciente diagnóstico, puede venir obeso, dislipidémico, hipertenso, y automáticamente, si está en obesidad, está en insulinoresistencia. Entonces, ese paciente no lleva insulina, ese paciente lleva antidiabéticos orales. Es una forma también de poder, otra forma de poder tener dos grupos para poder determinar cuándo estamos en insulinoresistencia y cuándo estamos en insulinopenia. Así es, doctor. Bueno, más felicitaciones y están preguntando criterios para usar limepirida y metformina. Eso sí que es una clase Aparte, de antidiabéticos orales aparte, ¿verdad? Pero la metformina es para la insulinoresistencia, acuérdense. Entonces, metformina casi 99% no se van a equivocar. La limepirida es ya cuando hay insulinopenia, ¿verdad? Pero la limepirida siempre tienen que empezar de dosis bajita, 1 miligramo, luego después 2 miligramos y así sucesivamente. Pero con lo que casi nunca se van a equivocar, como les digo, es con la metformina, porque es para el sello de la diabetes tipo 2, que es la insulinoresistencia. Y la insulinopenia se puede tratar, ya sea con limepirida o con insulina, dependiendo del caso. doctora, ¿puedo compartir un tip ahí, ya que nos Sí. hablan de metformina? Recuerden que todas las moléculas que salen en el mundo para diabetes se comparan con la metformina. Ahora, el punto claro que me gustaría compartir con ustedes es metformina, ¿en la mañana o en la noche? Y es la gran duda que dejo al auditorio, pero con su respuesta respectiva. En dosis mínima, nocturna, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando a que por la noche se produce también glucosa por el hígado, entonces necesitamos iniciar metformina, por favor, lo iniciemos de noche, inclusive el dolor, las molestias abdominales, los gases, todo eso va a ir siendo más tolerable cuando empezamos a dosis pequeñas en las noches, ¿verdad? Bueno, perfecto, doctor. Más felicitaciones. Están saludando desde Perú. Muchas gracias por los saludos. Veo Saludos también, a Perú. sí, saludos a Perú. También tenemos de Argentina que nos están saludando.
tenemos pacientes de Bolivia, tenemos, o sea, de Panamá. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por haber aguantado a casi 2 horas un maratón, ¿verdad? Pero creo que aprendimos bastante. Y les esperamos en 15 días para la próxima clase que vamos a hablar de nutrición y actividad física. Ok. Y doctor, muchísimas gracias y excelente tu presentación. Y como les recuerdo a todos, dentro de 15 a 22 días va a estar disponible esta clase en YouTube Kinfa. Y por supuesto a Graciela y a todo el equipo que está allá atrás nuestro, muchísimas gracias. Desde el Programa Nacional de Salud de Prevención Cardiovascular, les queremos dar a todos unas buenas noches. Está también con nosotros el doctor Manuel Castillo, que es integrante del Departamento de Docencia, y el doctor José Ortellado, que ahora mismo nos están viendo. Les enviamos saludos a los doctores y, doctor, no sé si quieres dar unas palabras finales y nuevamente nuestro agradecimiento desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Te escuchamos. Doctor, no sé si quieres un saludo final. Bueno, yo les voy a dejar un pequeño saludo. Yo creo que el conocimiento se comparte, crece y se expande. Así que les dejo allí la motivación para solicitar insulina basal, observar el OMA y la clasificación de Edmonton, que desde 2019 es tan práctica. Y nada, compartimos en un próximo evento. Ya soy fan de este curso de prevención cardiovascular. Excelentes disertantes y realmente gracias también a la doctora Rocío Aparicio por la invitación y al doctor Castillo. Muchísimas gracias y que pasen una maravillosa noche.